Amado Señor, el día de hoy te entregamos este mensaje para que tú seas hablando a los corazones de cada uno de nosotros y seas ayudándonos a seguir creciendo espiritualmente y mejorando, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, entonces hoy vamos a hablar un poco de ese enemigo oculto. ¿Qué sería ese enemigo oculto? Para eso vamos a ir a Jeremías 17:9, que es un versículo muy conocido. ¿Qué dice? ¿Ya está? Ya, ok. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia de nuestro corazón? Que nuestro corazón es engañoso. A ver, el diablo, a veces siempre le echamos la culpa al diablo, le decimos que nuestro principal enemigo es el diablo, el Satanás, el adversario, pero a veces nuestro principal enemigo, ¿somos qué? Nosotros. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestro corazón. Y el corazón, ¿qué dice la Biblia? Es engañoso. Dice que es perverso. Y justamente vamos a ver qué significa perverso. Dice, perverso significa sumamente malo, que causa daño intencionadamente, que corrompe las costumbres o el orden del estado habitual de las cosas. Entonces, perverso es algo que se hace con intención. Y muchas veces nuestro corazón nos traiciona con eso. ¿Han escuchado lo que dice el mundo? Dice, sigue a tu corazón, ¿no? Hace un tiempo, un hermano aquí de la iglesia, antes que fuera cristiano, le dio un consejo a una persona, le dijo, sigue tu corazón. Bueno, ya sabes, no tienen que decir los nombres, pues. Pero escucha tu corazón, sigue tu corazón. Muchas en el mundo o aquí habitualmente nos dicen eso. Sigue tu corazón, sigue lo que piensas. Si tu corazón te dice que vayas y engañes a tu esposa o a tu esposo, anda, porque es el amor que estás sintiendo. Muchas veces suele pasar eso, ¿no? ¿Y por qué nuestro corazón sería realmente nuestro enemigo, no? Es porque nos dejamos llevar muchas veces por lo que sentimos, a veces por la ira, a veces, como les digo, por las pasiones desenfrenadas y muchas cosas más, ¿no? Este enemigo realmente en realidad no es malo sentir los sentimientos, somos humanos. Lo malo es dejarte dominar y dejarte llevar por este tipo de sentimientos, ¿no? En esta generación que vivimos, la mayoría de jóvenes quieren vivir desenfrenadamente, no solo jóvenes, adultos, quieren vivir al máximo este tipo de sentimientos, ¿no? Y que mis sentimientos son mi prioridad. Si yo no me siento bien, no hago las cosas. Si yo no me siento bien en un lugar, prefiero dejarlo. Y lamentablemente las emociones están ganando esta batalla. Lamentablemente estas emociones nos llevan a consecuencias negativas, a lograr tener consecuencias o al mismo tiempo llegar hasta la muerte, ¿no? Y a la muerte espiritual. Entonces es muy importante de que tú entiendas hoy que no debes dejarte llevar por las emociones. Y aquí es un ejemplo, ¿no? Muchas de las personas empiezan a hacer algo por emoción, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de los jóvenes que empiezan a estudiar algo y les empieza a gustar eso, pero después acá unos años, a un año, 2 años, ya no me gusta y por eso me cambio de carrera. Muchos de los jóvenes ha pasado eso y eso también me pasó a mí y se dejan llevar por las emociones. Otro es cuando te casas, ¿no? Me caso por una emoción, porque estoy enamorado, porque amo a esa persona, siento que amo a esa persona. Pero después de eso, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y dejo de sentir la emoción o el sentimiento. Ya no amo a esa persona, por eso me divorcio. ¿Ha pasado? Sí, por eso los artistas se casan, se divorcian como 4 o 5 veces. Y lamentablemente
creen que es correcto eso. No perseveran en las cosas y se dejan llevar por sus emociones o sus sentimientos. Y eso no es lo ideal. Dios no nos dice que sigamos nuestro corazón, sino que realmente podamos seguir lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, les voy a dar algunos puntos cómo nos atacan estas emociones, porque sí, nos atacan en el momento y estamos expuestos. Como le dije, es un enemigo oculto, que tú no lo ves. Tú sientes que solamente le echas la culpa al diablo, al adversario, pero hay un enemigo que está ahí y te deja llevar por este tipo de emociones. ¿Cómo nos ataca las emociones? En primer lugar, nos ataca con inestabilidad. Y vamos a ir aquí a Santiago 1:8. En Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Ahí es cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. Un día yo amanezco feliz, soy la mejor persona, pero al día siguiente amanezco triste. O amanezco con cólera, que quiero ahorcar a todos, ¿no? Ahora, no está mal que amanezcas un día triste, un día feliz. Lo malo es que te dejes dominar por eso. ¿Qué haces con esa emoción? Amaneces triste, estás todo el día triste, cansado, ¿no? Sin ilusiones, ¿no? Así, caminando. No es lo ideal. ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? ¿Vas a dejar que esas emociones influyan en tu día, influyan en tu vida también? Para eso también vamos a ir a Salmos 1 del 3 al 4 para comentarles esto. A ver, ¿qué dice? Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo queda frutos y hojas y jamás se marchita. Todo cuanto hace prospera, en cambio los malvados son como pajas arrastradas por el viento. Aquí habla, los vientos son los problemas, las circunstancias. ¿Cómo estás afrontando los problemas que tienes? ¿Estás siendo plantado en un árbol o estás dejando que la paja te lleve por un lado, por otro lado, como una paja? Eso pasa en nosotros. Muchas veces nosotros, en vez de estar plantados en Dios, en vez de estar plantados en la roca que es Jesús, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y el viento, los problemas, las circunstancias que pasan en el día a día hacen que tus emociones predominen. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es no dejarnos arrastrar por esos problemas, por esas circunstancias, por el viento, sino estar plantados en la roca que es Jesús. Amén. Amén. El segundo punto que nos ataca mucho es nuestros impulsos. ¿Cuántos de aquí en algún momento han actuado por algún impulso, ¿no? Por la cólera, por la tristeza, entre otras cosas, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que en Proverbios 14:17 dice, el que pronto se enoja, pronto hace tonterías. Ya saben, pero el que piensa en lo que hace, muestra gran paciencia. Amén. Entonces, ya sabes lo que dice la Biblia, no te enojes porque traerá tonterías, va a ser tonterías al final. Y eso pasa, ¿no? En muchos casos los impulsos nos pueden traicionar. ¿Y qué pasa cuando reaccionamos impulsivamente? Inconscientemente herimos a las personas. Puede ser a un amigo, a tu esposa, a tu esposo o esposa, puede ser a una madre, a unos hermanos, a cualquier persona. Cuando actuamos en ese momento impulsivo, logramos herirla. ¿Por qué? Porque hablamos sin pensar. Entonces el sabio tiene que pensar antes de hablar, antes de reaccionar impulsivamente. Y aquí habla una frase donde dice, es a través de nuestros actos impulsivos que el enemigo deja una semilla en los demás. Quizás muchas personas dejan de creer
en Dios o se alejan de Dios por cómo actúas tú, cómo te dejas llevar por tus emociones. Entonces, nosotros debemos pensar antes de poder reaccionar, ¿no? No sé si alguna vez has tratado de discutir molesto, enojado, ¿y qué ha pasado? Al final ha acabado peor las cosas, ¿verdad? ¿No? Al final heriste peor a la persona. Entonces, cada vez que tú estás enojado, no es ideal que discutas, ¿no? Ahí admiro, por ejemplo, a mi esposo, que es bien tranquilo y dice, no, vamos a dejar que pase y de ahí conversamos. No, ya no, ya de ahí discutimos, hablamos ya no se discute ya. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que gestionar. Después, ¿no? Poder conversar. Ahora, vamos a Génesis 4, del 6 al 8, que dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Dice, ¿por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Miren lo importante que le dice Dios. Y de ahí habla de que Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. ¿Qué pasó con Caín? No escuchó la voz de Dios. Al final se dejó ¿qué? Dominar, o él dominó su impulso. ¿Qué dicen ustedes? Se dejó dominar por su impulso. Y muchas veces suele pasar eso. Te dejas dominar por tu impulso. Y puede llegar hasta algo más grave. Por eso actualmente vemos muchos asesinatos, golpes, muchas cosas en las noticias, porque el hombre se está dejando llevar por sus impulsos, está dejándose llevar por sus emociones. Eso es lo que nosotros debemos dejar, ¿no? Una persona puede actuar como cristiano, pero reaccionar como realmente es. Todos aquí somos santos, como siempre dice el pastor. Aquí en la iglesia somos santos, pero ¿cómo estás reaccionando en tu día a día? Un ejemplo, ¿no? Cuando vas al Metropolitano, ¿cómo reaccionas? Empujo hasta llegar hasta el final, no me importa, empiezo a discutir con la gente. Y a mí me ha pasado que cuando una persona empieza a decir, oye, no me empujes, ¿no? Y empieza a querer pelear, ha habido momentos en que yo he querido reaccionar, pero en este tiempo he empezado a dominar más mi temperamento y he respirado y he preferido no decir nada. Y muchas veces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Miren, les cuento hace muchos años una anécdota. Cuando yo no era cristiana, mi papá me llevó a una iglesia cristiana. En esa iglesia cristiana asistían todos sus compañeros de trabajo que vendían, comerciantes era. Y ellos tenían una doble vida. Yo veía cómo ellos actuaban por sus impulsos, se molestaban, y en la iglesia eran diferentes. Y yo sentía que era una vida hipócrita, y por su testimonio de ellos, al final yo no me quise convertir a esa edad, a los 18 años. Yo conocí todavía después a Dios, a los 22 años, porque yo decía, si así son los cristianos, si así es una persona que va a la iglesia, bueno, prefiero una persona del mundo, ¿no? Porque es más sincera, porque actuaba por sus impulsos, se dejaba llevar por sus sentimientos. Mi papá me contaba de que uno de ellos era un matrimonio, se engañaban, se insultaban y muchas cosas más. Entonces, ¿qué pasaba con un cristiano? Que se estaba dejando llevar por sus emociones, por sus sentimientos al final, por sus impulsos. Y al final no era de buen testimonio para las personas. Eso es lo que nosotros también tenemos que saber, que por nuestros impulsos, lamentablemente, también la gente que nos ve puede convertirse, como también puede alejarse de Dios. Y ahí te pongo una pregunta, ¿tú
cómo estás actuando. ¿Las personas se están acercando a través de tu testimonio o se están alejando? A través de tus emociones, a través de tus sentimientos. Un cristiano no debe actuar por impulso, sino por convicción. El cristiano debe actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Bien, ahora el tercer punto es, nos ataca también a través de heridas y falta de sanidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos aquí? Todos hemos herido, ¿cuántas veces? Pero muchas veces esa falta de sanidad nos hace reaccionar a través de nuestras emociones y sentimientos. Por eso tenemos que ser sabios para poder responder. Y aquí vamos a ir a 1 Samuel 10:27. Les voy a contar un poco el contexto. En este caso, Dios había puesto a un rey porque el pueblo de Israel estaba pidiendo que Dios ponga un rey. Y ese rey era Saúl. Él lo había ungido Samuel como rey. Entonces dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Hablaba de Saúl. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas él, ¿qué hizo Saúl? Disimuló. Y ese es un error. Muchas veces guardamos nuestras heridas y las disimulamos. No me hizo nada. Pero al final empiezan a explotar. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Se acuerdan? ¿Cómo terminó él? Lo llevó a la muerte. Exacto, muy bien, Gaby. Al final, él murió por tomar y por haberse guiado por sus emociones, sus sentimientos. Y muchas veces nosotros tenemos heridas en nuestro corazón. ¿Y estas heridas qué hacen? Estas heridas hacen de que nosotros al final pensemos guardarlas, pero salen a flote en una circunstancia difícil, ¿no? No menosprecies tu herida, ¿no? Saúl estaba con esta herida y nunca aceptó que había sido herido, ¿no? Por su orgullo, ¿no? Ahora, ¿tú qué estás haciendo con las heridas que tienes? ¿Las has puesto en la presencia de Dios o no? ¿Qué haces con las heridas? A ver. Las empiezas a sacarlas. Muchas veces, les cuento un testimonio, ¿no? El año pasado, yo los primeros meses tuve que empezar a sacar heridas del pasado. Y aunque fueron muy, muy dolorosas, estas heridas, yo tuve que sacarlas para poder superarlas. Tuve que sacarlas no en persona, sino en la presencia de Dios. Y Dios hizo un milagro y sanó esas heridas. Pero si tú las escondes, esa herida al final se va a pudrir. Y al final va a sacar cosas negativas de ti. Porque a veces algunos decimos, no sé por qué actúo de esta manera. No sé por qué me molesto muy rápido, no sé por qué me enojo, por qué me molesta cuando esta persona me habla de esta manera o esta actitud. Y en realidad es porque tienes una herida y tienes que sacar esa herida. ¿No te has dado cuenta que muchas personas pelean o discuten por cómo le hablaste? Por la manera de cómo me habló. Es que me habló así. A mí, una persona que me hablaba a veces fuerte o despectivamente me hacía recordar mucho a mi papá. Entonces yo sentía un dolor cuando me hablaban de esa forma. Y yo tuve que superar de esa manera y entender y sanar y perdonar cómo me había tratado mi papá, para que la siguiente vez no me pasara igual. Entonces, tienes que ponerlo en la presencia de Dios. ¿De dónde viene esa herida? Si no, no vas a tener autoridad. Muchas veces tú quieres aconsejar a otra persona y quieres darle la autoridad, pero ¿cómo vas a tener la autoridad de aconsejarle sobre una herida si tú no la has superado? Si aún en tu corazón hay esa herida que te dejaron, que te abandonaron, que te lastimaron, que te traicionaron. Tienes que sacar esa herida. Sácala en la presencia de Dios. Dios va a cambiar tu vida. De acuerdo a eso,
tu enemigo siempre te está deteniendo, ¿no? Sin pelear, solo con heridas. Solo con heridas te detiene. Y yo he conocido a personas igual, ¿no? Que solamente le dije algo y esta persona estaba tan herida que al final, por el tono de voz que le dije o por la manera como le dije, se ofendió. Yo no sé si tú te ofendes por algo que te dicen y al final no sabes si al final te dijeron algo bueno o no fue como la manera que tú pensaste, pero tú recordaste esa herida de esa manera, ¿no? Y hay muchas personas que suelen pasar eso, ¿no? Yo era una de esas personas, era una persona herida, lastimada, con miedos, con temores, porque las heridas también no te dejan avanzar. ¿Y qué hacía? Me ofendía muchas veces. Muchas veces me ofendía y al final peleaba con ese enemigo que era mi enemigo oculto de mis sentimientos, ¿no? Lo otro es cómo lo percibimos, ¿no? Cómo percibimos cómo nos ataca este enemigo oculto a través de nuestros sentimientos. Y para eso vamos a ir ¿a dónde? A Mateo 16, 23, ¿no? En este Mateo 16, 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El contexto de este versículo es que Pedro le dijo a Jesús le dijo: yo voy a morir, ¿no? ¿Se acuerdan? Voy a morir. Y Pedro dijo: no, se compadeció. Te compadezco, Jesús. Y muchas veces nosotros compadecemos con nuestras emociones a las personas. Y él le dijo: apártate de mí, pues Satanás, le dijo, porque eso no venía de él. Al final, muchas veces nosotros nos dejamos, digamos, llevar por nuestras emociones y decirle: pobrecito, no lo voy a corregir, está pasando una situación complicada, le voy a dejar que se quede en su tristeza. Y si tú eres un amigo, realmente un amigo, una persona que los va a aconsejar, un amigo también exhorta. Hace muchos años, cuando yo estuve en un tiempo complicado y estaba en la tristeza, una persona me dijo: tienes dos opciones, o dejarte en el piso o levantarte. ¿Cuál vas a elegir? Me dijo. Ya basta de llorar, basta de seguir en lo mismo, de compadecerte. Y yo también te digo a ti el día de hoy: ya basta de compadecerte por todas las cosas que te han pasado. Levántate y empieza a decir qué vas a hacer, qué es lo que quieres en tu vida. Hoy día Dios quiere hablarte y decirte que ya es momento de dejar el pasado, es momento de decir: pobrecito, yo sufrí esto, yo fui lastimado, fui traicionado. Es lo mismo. Tienes que cambiar esa percepción y es como nosotros lo percibimos. Lo que quería ponerles acá es Satanás, que significa adversario, enemigo, acusador, persona perversa. Eso es lo que significa Satanás, ¿no? El adversario, el enemigo. Entonces hay que poner nuestros ojos en las cosas de Dios y no en las cosas del hombre, no en las cosas del mundo. El mundo te dice que compadezcas, que empieces a empezar por tu amor propio, pero Dios te invita a que empieces a seguir su palabra. Vamos a 1 Corintios 2:14, 1 Corintios 2:14, donde indica esto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí habla en 1 Corintios que el hombre
natural no percibe las cosas espirituales, sino básicamente se basa en las cosas del mundo, ¿no? A veces sentimos que no podemos y ¿qué hacemos? Renunciamos. Sentimos que no somos la persona adecuada y renunciamos, o sentimos que no vamos a poder lograrlo y renunciamos a nuestras cosas, ¿no? Sentimos que Dios no está con nosotros y decimos Dios no está con nosotros. Entonces, en momentos de dificultad no puedes dejarte llevar por las emociones. ¿Qué sentimientos te están robando la verdad de Dios? ¿Qué sentimientos te restan a tu llamado, a tu ministerio? Como vuelvo a repetir, el problema no es que lo sientas, porque somos humanos, somos de carne. El problema aquí es que tú te dejes dominar por esos sentimientos, por esas emociones. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás dejándote dominar por esas emociones, por esos sentimientos? Pero no se preocupen, que hoy les voy a decir cómo ganar esta batalla ante estas emociones. ¿Cómo gano la batalla contra las emociones? ¿Bien? En primer lugar, algo primordial que espero que todos lo hagan, que es la palabra. ¿Estamos leyendo la palabra todos los días? Bueno, algunos dijeron amén, sí. Algunos todavía no por completo. Bueno, la palabra de Dios es realmente edificante para las personas. Miren, yo les cuento lo que yo hago. Es que en mi cuarto empiezo a escribir la palabra de Dios y empiezo a pegarlas. Así yo recuerdo en cada momento, porque en cada momento que me sienta triste o que el enemigo quiera atacarme o que me quiera, en este caso, ser dominada por mis emociones, empiezo a leer. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Empiezo a leer y empiezo a alimentarme de la palabra de Dios. ¿Tú de qué te estás alimentando hoy? ¿De qué te estás alimentando? De comida no he dicho, comida espiritual. Shawarma, ¿qué es eso? No, hay que alimentarse. Así como alimentas tu estómago de comida, hay que alimentarse espiritualmente. Algunos están muy flacos espiritualmente. Y aquí hay que fortalecernos en todo momento. ¿Qué dice la palabra? Dice en Mateo 7, del 24 al 27, la versión de la Reina Valera, dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué dice? Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Pero dice acá, porque estaba fundada sobre la roca. Y acá dice, pero cualquiera que me oye y que oye estas palabras y no las hace, ¿qué va a pasar? Lo compararé a un insensato, un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió ¿qué? Lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. ¿Y qué pasó? Y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Se cayó. Y fue grande su ruina. ¿Cómo eres? ¿Como el hombre que es prudente y que edificó su casa? ¿O eres del hombre insensato que al final edificó su casa en arena? ¿Cómo estás edificando tu hogar? ¿Cómo te estás edificando? ¿En dónde estás plantado? ¿Estás plantado en la roca que es Jesús? ¿O estás plantado en tus propias emociones? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar. Los vientos, los mares, las tempestades son los problemas que van a pasar en el día a día. Te vas a enfermar, puedes enfermarte, pueden venir problemas económicos, pueden venir circunstancias difíciles. ¿Y cómo lo estás enfrentando? ¿En dónde estás parado? A mí el año pasado que tuve
un momento de dificultad, los primeros meses que perdí el trabajo, yo me aferré mucho, mucho a su palabra. Leía 6, 7, 8 capítulos diarios de la Biblia y así avancé muy rápido. Lo hacía porque me hacía recordar las promesas de Dios. Me hacía levantarme y decir, Dios me ha dado unas promesas, Dios me ha dado esperanza y Dios va a sacarme de aquí. Y si estoy aquí es por un motivo, porque Dios quiere que crezca y mejore. Pero yo recordaba de las promesas y de la bondad que era Dios. Amén, amén. Y eso es lo que quiere Dios. Que recuerdes las promesas de Él, que recuerdes lo que Él puede hacer, cómo estás enfrentando tus problemas. Estás diciendo, no, ya no puedo más, voy a renunciar, ya no quiero avanzar, no sé cómo voy a resolver estos problemas, o realmente estás enfrentando con la palabra. Cuando el enemigo me decía, tú no puedes, yo decía, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Cuando el enemigo decía, no vas a cumplir tus sueños, no vas a cumplir, y yo decía, deleítate en mí y yo concederé las peticiones de tu corazón. Así respondía cada pensamiento, cada sentimiento que yo tenía en ese momento. Porque como les vuelvo a repetir, es normal sentirnos a veces tristes, pero nos fortalecemos por la palabra de Dios. Y aquí justamente hay una frase donde dice, un barco no se hunde por el agua que lo rodea, sino por el agua que permite que entre. ¿Tú qué estás permitiendo que entre a tu barca? ¿Estás permitiendo que entre malos pensamientos? ¿Estás permitiendo que entre tus emociones? ¿O de qué estás lleno? ¿Estás lleno de la presencia o estás lleno de contaminación? ¿De qué estás lleno hoy? ¿Te estás empezando a llenar más de la presencia de Dios? ¿O solo le doy 10 minutos a Dios, 5 minutos? Y eso sí me acuerdo. ¿Realmente te estás poniendo? Cada vez que yo tengo una circunstancia, en vez de ponerme a llorar o contarle a alguien, inclusive ni siquiera a mi esposo, yo hago y me voy a la presencia de Dios. Empiezo a leer la palabra de Dios para que me recuerde sus promesas y me fortalezco en Él. Amén. Por eso es importante que tú también vengas a la iglesia. Algunas veces dices, no, yo no quiero venir al gospel, al youth, a las devocionales, porque estoy cansado, agotado. Yo he venido a veces cuando estaba enferma, he venido cuando no tenía ganas, hermano. Y Dios me ha sorprendido porque, ¿sabes qué? Porque me ha llenado de su presencia, me ha hecho recordar sus promesas. Yo decía, no, ya es tarde, mejor ya no vengo, ya salí tarde del trabajo. Y venía, porque en vez de estar en mi casa y me atacaba el enemigo, venía y era fortalecido por su palabra. Eso no lo olvides, hermano. Ven, así no tengas ganas, así estés enfermo. Muchas veces he venido así. ¿Tú crees que yo todos los días amanezco y digo, quiero venir a la iglesia? No, hay veces que pueden pasar situaciones difíciles, pero así he venido y Dios ha cambiado mi pensamiento y Dios ha hablado a mi mente en ese mensaje. Ahora, en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, Dios va a cambiarte, va a ordenarte y te va a cambiar a través de su palabra. Recuerda que Dios siempre es bueno en todo momento y en toda situación. Si no quieres cambiar, esta es una frase de la pastora Rosenel, que es muy sabia, y dice que si tú no quieres cambiar, te quieres quedar tal y como eres, no leas la Biblia. Así que ya sabes, hay que empezar a leer la Biblia, si no vamos a ser los mismos. Y yo soy testigo de eso. Desde que empecé a leer más la Biblia, desde que empecé a orar más, mi temperamento ha cambiado. No soy la misma Fátima de hace 6 años a esta.
Amén. Sí, soy otra persona, inclusive con las personas que era más difícil, que es con mi familia. Ahora les hablo con un amor que jamás hubiera pensado. Dije, wow, dije, ahora sí, tengo el amor de Dios, digo. Bien, ahora, ¿cómo también vamos a ganar esta batalla? El segundo punto es con la fe. La semana pasada hablamos de la fe, ¿no? ¿Todos se acuerdan de la batalla de la fe? Amén, ¿no? ¿Cuánta fe realmente estamos teniendo? ¿Estamos teniendo fe realmente o estamos dudando en nuestros corazones? Y acá habla en Juan 16:33, dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, que dice, tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Como dice aquí, tú vas a tener aflicciones. Es imposible decir que aquí te vuelves cristiano y aceptas a Cristo en tu corazón y nunca más vas a tener problemas, peleas. Uy, voy a vivir en el mundo del paraíso, ¿no? No, hasta que estés aquí va a haber problemas, va a haber circunstancias. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué dice la palabra? Confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Yo voy a ayudarte, yo voy a darte la fortaleza. Y en el tiempo de las aflicciones que yo he pasado, Dios me ha dado la fortaleza. Me he sentido en paz cuando he tenido aflicciones. He sabido confiar en Dios. Y cada vez que me olvido, yo empiezo a mirar mis ojos en Jesús. Empiezo a poner mi mirada en Jesús. No, eso es lo importante, que empieces a poner tu mirada en Jesús, ¿no? Y la voluntad de Dios es librarnos de todos estos sentimientos que debemos enfrentar. Que va a haber sentimientos difíciles en esa época, pero nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Confiar en lo que pueda hacer Dios. Confiar en sus promesas. ¿Realmente estás confiando en lo que Dios te ha dado? Como yo les dije ahorita hace un momento, ¿no? Deleítate en Jehová y Él concederá tus peticiones, las peticiones de tu corazón. Yo agarré esa promesa, Dios me dio esa promesa durante un tiempo difícil. Y yo empecé a doblar mis rodillas y a confiar en Dios, a tener más intimidad con Él. Y Dios cumplió y hizo un milagro en mi vida, hermanos. Él hizo que yo pudiera vender algo que yo tenía. Y lo hizo de una forma milagrosa, cuando nadie podía. El día de hoy yo te invito a que tengas fe, a que dejes tus emociones y empieces a confiar en Dios. Empieces a confiar, porque tu fe debe estar por encima de lo que sientes, por encima de tus sentimientos o emociones. Pero no veo, me siento triste, me dejaron, no sé, no tengo dinero, perdí mi trabajo. ¿Cómo no me voy a sentir mal, Fátima? Eres una insensible, me puedes decir. Pero eso no es. No te estoy diciendo que no te sientas mal, pero que confíes en que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Que confíes en las promesas que Dios te ha dado. Amén. Lo que crees es más importante de lo que sientes. Lo que crees te infunde fe. Bueno, algunos no pueden dormir hasta por las preocupaciones. Antes de conocer a Dios, yo no podía dormir nada, absolutamente. Tenía que llamar a alguien, tenía pesadillas, era muy, muy, muy feo. Mi espíritu estaba demasiado perturbado. Pero cuando yo conocí a Dios, me acordé de este versículo que acabo de volver a repetirlo, pero dice Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Y yo me aferraba a este versículo y podía dormir confiada, en paz. Yo le decía a Dios, no sé, tengo deudas, pero no sé cómo tú lo vas a hacer. ¿Tú harás un milagro? Sí. Gracias. ¿Tú harás un milagro? Sí. Pero no sé cómo lo vas a hacer. Sí, no sé qué harás, Dios. Yo no te voy a, como dice, libretear, no te voy a
decir cómo vas a hacer las cosas, pero yo sé que tú lo vas a cumplir. Y así fue. Dios lo cumplió. El año pasado pude salir parte de mis deudas, pude tener un trabajo. No libreteé a Dios. Dios hizo su voluntad y lo hizo en el tiempo perfecto. Y yo también te invito a eso, a no dejarte llevar por tus emociones y realmente tener fe y confianza de Él. Aquí también habla de Isaías 41:10, que ya todos lo conocemos, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Él siempre nos va a ayudar. Nunca te va a dejar solo. Tu enemigo, tus sentimientos, tus emociones van a decir que tú estás solo, que tú no puedes más, pero Dios siempre está contigo. Él te va a ayudar. La palabra dice: no temas, confía en mí. La fe siempre va a confrontar tus emociones, ¿no? Y aquí dice una frase donde dice: no debemos cometer el error de alimentar nuestros sentimientos. ¿Sabes qué debemos alimentar? Mejor alimentemos nuestra fe. ¿Estás alimentando tu fe o qué estás alimentando? ¿Estás alimentando la fe? ¿Te estás alimentando de las promesas de Dios o qué estás haciendo? Y otro punto importante de cómo ganar esta batalla con estas emociones es tu actitud. La actitud, como dicen en algunos trabajos, ¿no? La actitud importa. Bueno, aquí también importa mucho cómo afrontas estas emociones y estos sentimientos. ¿Cuál es tu actitud? Aquí hablamos en Hechos 14, del 19 al 20. ¿Qué dice aquí? Pero llegaron unos judíos de Iconio y de Antioquía y convencieron a la gente para que se pusiera en contra de Pablo. Entonces la gente, ¿qué pasó con la gente? Lo apedreó. Pensando que estaba muerto, lo arrastró fuera del pueblo, pero Pablo, rodeado de los seguidores de Jesús, se levantó. ¿Y saben lo que hizo Pablo? Yo no hubiera hecho eso, pero entró de nuevo en el pueblo y al día siguiente se fue con Bernabé al pueblo de Derbe. Pablo tenía una actitud fortalecida en Cristo, que a pesar de las circunstancias, y esa es una anécdota de Pablo. Pablo tuvo, en el tiempo del ministerio, tuvo muchas circunstancias difíciles que él pasó. Aquí dice que lo apedrearon. ¿Ustedes saben cómo es apedrear a una persona? Por la gracia de Dios, él todavía estaba vivo. Y él, que agarró, se curó, me imagino, se curó las heridas, se levantó y volvió a seguir predicando. Muchos de nosotros, y me he dado cuenta, que cuando tenemos una pelea, tenemos unas circunstancias difíciles, ya no queremos venir a servir, ya no queremos venir a la iglesia y decimos: no, me siento mal. Como me siento mal, no puedo venir a servir, no puedo dar el mensaje. ¿No les ha pasado? Sí, muchas veces pasa eso. Pero ¿qué pasó con Pablo? Él fue apedreado, pero no se no se desanimó. Él siguió y dijo: voy a seguir a predicar, voy a seguir haciendo lo que Dios me ha dicho. Y con esta actitud, no sé con qué actitud estás enfrentando tus problemas. ¿Con qué actitud estás generando? ¿Con una buena actitud? ¿O realmente lo estás haciendo con una mala actitud, ¿no? Con que me desanimo, no sucedieron las cosas como yo quise, no me dieron lo que yo pensé, como un niño caprichoso muchas veces. Dios no me cumplió mi promesa y por eso no voy a venir a la iglesia, no voy a venir a servir. ¿O realmente estás enfrentando, como dice una frase, ¿no? Al mal tiempo, ¿qué? Buena cara. Y eso un cristiano verdadero sabe que el enemigo
va a arrancarle muchas cosas de su vida. Sabe que va a golpearlo, sabe que va a zarandearlo, porque estamos en una batalla este año. Este año puede ser que pasen muchas cosas de esa manera, pero tienes que estar preparado. Tienes que enfrentar las circunstancias, los problemas con una buena cara. Levantarte, limpiarte como Pablo y seguir predicando la palabra. No dejarte, digamos, decaer o no rendirte. Porque la verdad, hermano, el camino de un cristiano no es fácil. Pero si estamos con Dios, todo lo podemos. Amén. Todos vamos a poder lograrlo. Y ahora, no sé qué cosas estás permitiendo que entren en tu corazón. Tienes que empezar a permitir y a llenarte más de la presencia de Dios. Y por último vamos a 2 de Corintios 10 del 4 al 5, donde dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Recuerda que tu batalla no es carnal, no es con tu hermano, no es con tu amigo, no es con tu familia. Si las personas se ponen más complicadas, recuerda que es una batalla espiritual. La batalla es interna. Tienes que afrontar y ver también cómo lo estás llevando esta batalla con este enemigo oculto, que son tus sentimientos, tus emociones. Si una persona te habla mal, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar ante los problemas? ¿Peleando o vas a reaccionar dominando tus emociones? Empieza a dominar tus emociones. El dominio no se coincide con tus fuerzas, no se consigue con tus fuerzas, sino se consigue a través leyendo la palabra. Otra cosa que es muy importante y que a mí me ayudó a dominar mis sentimientos y mis emociones es el ayuno. El ayuno ayuda mucho a dominar tus emociones, a dominar tu temperamento. Yo reaccionaba de una forma y a través del ayuno, todas las semanas, el año pasado, los primeros meses hice 24 horas de ayuno. Y no saben cómo me fortaleció y cómo me ayudó a dominar muchas luchas que yo tenía, muchas emociones que no podía controlar, porque usualmente mi temperamento es colérico, melancólico, entonces tengo muchos malos pensamientos y el ayuno me ayudó mucho a poder controlar, porque si tú puedes dominar tu cuerpo en la comida, puedes dominar también tus emociones y sentimientos.